Los saludo de una manera muy especial en este día 13 de abril del año 2022. Hoy es miércoles de esta hermosa semana, de esta Semana Santa. Quiero compartir con ustedes el desarrollo de esa misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando iba ascendiendo al cielo, de que fuéramos a las naciones y le contáramos a toda creación, a toda criatura, las maravillas que ha hecho el Señor en nuestras vidas, para que nosotros, así contando a las personas la palabra de Dios, podamos colaborar y contribuir con nuestra misión de servicio al Señor. Hoy, miércoles de Semana Santa, la palabra nos está enseñando esta forma de que nosotros podemos dominar el pecado. Una idea normalmente que se gesta en nuestro cerebro, tenemos que analizarla, si esa idea es buena, si esa idea me edifica, si esa idea me construye ese pensamiento, o por el contrario me daña, me causa dolor o le causa dolor a otra persona. Hay que reflexionar sobre lo que nosotros estamos pensando, porque ya lo vamos a ver, ese pensamiento que a veces lo dejamos ir, empieza a tener unos efectos tremendos en nuestro diario vivir. Entonces es muy importante que nosotros hoy reflexionemos sobre esos pensamientos que nos traen ideas que nos dañan y que dañan a los demás, porque ese pensamiento nos lleva a una acción y esa acción nos lleva a un resultado. Entonces hay que meditar en qué es lo que nosotros estamos pensando, porque como dice la palabra de Dios, de lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. Entonces cuando nosotros estamos hablando palabras de queja, de maldad, de chisme, de todo lo que nosotros hablamos, es una manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Y es muy importante que el corazón se llena de todos nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Entonces, hoy la palabra nos está invitando a que reflexionemos en nuestro interior, en nuestro ser, qué es lo que realmente nosotros estamos pensando, porque siempre vamos a tener la opción de tomar decisiones cuando reflexionamos y vamos viendo que eso que estoy pensando me lleva a una acción y esa acción no me conviene porque me aleja de esa norma, de esos mandatos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poder dominar y decir, no lo voy a hacer, pero tenemos que pensar en eso. En este día, entonces, la primera lectura está tomada de la profecía de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 9a. En aquellos días dijo Isaías: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me mesaban mi barba. No oculté mi rostro e insultos y salivazos. El Señor me ayudaba, por eso no me quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca de mi abogado. ¿Quién pleiteará contra mí? Vamos a enfrentarnos. ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 69. Señor, que tu bondad me escuche en el día de tu favor.
Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que tu bondad me escuche en el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que tu bondad me escuche en el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos y proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que tu bondad me escuche el día de tu favor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, uno de los 12, llamados Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que me va a entregar al Hijo del Hombre. Del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven a nuestro corazón, ven a nuestros pensamientos, ven a nuestras palabras, ven a nuestras emociones, Espíritu Santo. Tú eres nuestro defensor, nuestro paráclito. Tú eres el que nos santificas. Tú eres el que nos enseñas lo más profundo de la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. Abre nuestro corazón para que tú entres y habites en él. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar hoy la voz del Señor. Abre nuestros ojos para poder mirar las cosas santas que Dios nos ha dado, que ha creado por su propia iniciativa. Te entregamos, Espíritu Santo de Dios, nuestra voluntad para que tú seas, Espíritu Santo de Dios, quien nos dirija a la voluntad del Padre. No hacer nuestra propia voluntad, porque haciendo nuestra voluntad nos hemos equivocado, nos hemos caído en ese abismo profundo, pero por la gracia de Dios nos has levantado y has colocado nuestros pies sobre roca fuerte. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Veíamos
Ayer en el texto del Evangelio de San Juan veíamos cómo Juan entonces habla de este mismo acontecimiento de la cena de la Pascua, y cómo en esa cena Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar. Y entonces el Evangelio de Juan está citando a Judas y a Pedro. Y cada uno de ellos, pues de alguna manera le falló al Señor, porque los dos estuvieron con él todo el tiempo, están sentados a la mesa, son sus discípulos, y los dos se equivocaron, los dos cometieron un error. Y decíamos ayer que Judas terminó suicidándose porque se ahorcó, mientras que Pedro, por encontrarse nuevamente con esa mirada piadosa, compasiva y misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo, entonces él cambió, y ese pecado entonces lo convirtió en una gracia, porque es el cimiento de la iglesia que nosotros tenemos, nuestra iglesia católica. Es el Pedro, esa es la roca sobre la cual dijo Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia y estaré con ustedes hasta el confín de los tiempos. Entonces veíamos eso, que Juan, el evangelista Juan, lo trata de esa manera. Y hoy entonces miramos en el Evangelio de San Mateo cómo igualmente el otro evangelio, que es el Evangelio de San Mateo. Nosotros sabemos que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces estos hechos los narran de manera similar, obviamente el mismo hecho, pero pues agregándole unos detalles que quizás el otro evangelio no los trae. Y en este caso, en el Evangelio de Mateo, él nos está contando antes. Miremos que en el Evangelio de Juan ayer no nos contaban que antes de esa cena, Judas había estado hablando con los sumos sacerdotes, con los fariseos, proponiéndole qué era lo que le ofrecían para que les entregara a Jesús. Y entonces hoy el Evangelio de Mateo nos está hablando, antes de llegar a la cena, qué fue lo que hizo Judas. Entonces Judas está diciendo, este Evangelio de San Mateo, que Judas fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Es decir, antes de llegar a la cena, a la última cena, él hizo una propuesta, porque él sabía que a Jesús lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando para matarlo, porque hacía muchos milagros, porque había gente que lo estaba siguiendo, porque estaba sanando enfermos, porque estaba devolviéndole la vista a los ciegos, quitándole la parálisis a los que estaban paralizados, haciendo ir a los sordos. Estaba haciendo muchas cosas, y los judíos en ese momento, los sumos sacerdotes y los fariseos, no querían que se les fueran de sus partidos, porque los fariseos eran un partido político, que se fueran adeptos de su partido. Entonces estaban buscando la oportunidad, ¿para qué? Para matar a Jesús. Y entonces Judas llega ya a donde los sumos sacerdotes y les propuso: díganme qué me dan si se los entrego. Él sabía que él tenía acceso a Jesús porque lo conocía, sabía su itinerario, dónde iba a estar, con quién iba a estar, cómo iba a estar, todo esto. Judas. Y entonces, ¿qué hicieron los sumos sacerdotes? Ajustaron con él en 30 monedas. Y empezó a ejecutar el plan, porque dice que desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Y empieza entonces en el Evangelio de Mateo a contar el desarrollo de la cena de la Pascua. Y entonces en esta cena es cuando Jesús entonces dice: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. En ese acto de amor, en ese acto de camaradería, en ese acto de
de comprensión, de estar comiendo todos juntos. Eh, Pensemos en un momento de cuando nos reunimos en familia, cuando celebramos algo muy especial, que hay comidas, que hay actitud, que hay los mejores platos, los mejores cubiertos, los vasos, hay vino. O sea, pensemos en esa cena que celebramos por un motivo muy, muy especial. Y resulta que en esa cena entonces, donde todos tienen una actitud de alegría, de gozo, porque es la cena de la Pascua, entonces Jesús les da esa mala noticia. Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Cuando estaban ahí cenando, todos eran los discípulos, o sea, las personas que habían estado con él. Y entonces, claro, todos dicen, ¿cómo así? O sea, nosotros hemos sido fieles, nosotros hemos abandonado muchas cosas por seguirte, nosotros hemos estado acá en las buenas, en las malas, en cada momento. ¿Cómo así que alguien te va a entregar? Y empezaron a preguntarse, ¿soy yo? Porque ellos sabían que Jesús conocía lo que iba a pasar, porque Él ya les había anunciado todo lo que iba a pasar. Me van a vender, me van a crucificar, me van a causar la muerte. Ya sabía porque ya les había anunciado eso. Y entonces todos los discípulos empezaron a saber, a decir, ¿seré yo? Porque los seres humanos siempre tenemos esa actitud de equivocarnos y de fallarnos. O sea, sabemos que somos hechos de barro y siempre vamos a tener esa posibilidad de pecar, esa posibilidad de equivocarnos, esa posibilidad de errar. Pero Dios sabe, Dios conoce todo lo que nosotros vamos a hacer antes de que nosotros siquiera lo pensemos, porque Dios nos conoce en absolutamente todo. Y entonces todos dijeron, ¿seremos nosotros? Estaban consternados, angustiados, diciendo, no es posible que pueda ser yo, porque sabían que eso iba a pasar. Les aseguro que eso va a pasar. Uno de ustedes me va a vender. Y entonces ellos empiezan a decir, ¿seré yo? Y empiezan a preguntarle. Entonces el Señor respondió, no, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El que ha mojado en la misma fuente que yo. Judas estuvo todo el tiempo con él, comía con él, mojaban el pan en el vino, todo lo compartían. Y por eso era más doloroso y por eso era más triste. Porque yo creo que lo que nos hacen, los que más amamos, es lo que más duele. Quizás una persona extraña, una persona, digamos así, que yo no conozco, que no trato frecuentemente, si una persona me dice una mala palabra, pues me ofende, me afecta, pero pues lo paso de largo. Pero cuando alguien que me traiciona, que me ofende, que me niega, como Judas y como Pedro, cuando son los más allegados, cuando estamos unidos por esos lazos de amor, de unidad, de todos vamos para el mismo camino, y ese me ofende, ese me lastima, eso duele más. O sea, las ofensas duelen más de quien viene, ¿no? Porque si tenemos una relación estrecha con esa persona, obviamente que nos va a causar muchísimo más dolor. Y los otros también los otros discípulos estaban consternados diciendo, yo no quiero ser el que traicione, el que niegue a mi maestro, a que lo niegue, a que me vaya detrás de él. Y eso nos pasa, yo creo que a todos. Yo creo que no hay una persona que conscientemente diga, yo quiero ofender a Dios hoy. Hoy me levanto porque quiero ofender a Dios. Porque es que, no, yo creo que eso no nos pasa pues de una persona que es normal y que es racional y que cree en Dios. No se levanta a decir, es que yo voy a ofender a Dios. O sea, no, eso es un absurdo. Pero tenemos siempre la posibilidad, como somos de barro, de fallar. Siempre estamos como en esa situación, ¿no? De hecho, cuando nosotros confesamos los pecados hay un propósito que es el propósito de no volver a pecar. Ese propósito firme, no volver a pecar, pero vuelve a decir, somos de carne y somos débiles y somos hechos por Dios de barro, entonces tenemos esa posibilidad de equivocarnos. Entonces dijo, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar.
El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que me va a entregar, del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Miren, aquí hay algo que es muy importante en nuestro diario vivir. Dios a nosotros siempre nos da oportunidad, como a Judas. Judas ya había negociado con los sumos sacerdotes cómo entregar a Jesús, pero todavía no lo había ejecutado. Había recibido dinero, pero todavía no lo había ejecutado. Y por eso entonces Jesús le advierte, yo me voy, como está escrito de mí, yo me voy, pero hay del que me va a entregar, del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Ahí le está advirtiendo a Judas, mire, si usted hace eso, Judas, yo a usted lo amo porque usted ha estado conmigo, yo a usted le he enseñado, le he mostrado, usted tiene la posibilidad de no hacerlo, arrepiéntase, no lo haga. Es esa forma en que le está diciendo Jesús, más le valdría no haber nacido, porque va a ser tremendo lo que va a pasar, Judas. Y por eso entonces Judas pregunta, ¿soy yo, maestro? Y él le respondió, así es. Esto me remite al texto del Génesis, en el capítulo 4, cuando Caín iba a matar a Abel, a su hermano, porque Abel le dio unas ofrendas, las mejores a Dios, y Caín le ofreció ahí como por no dejar las ofrendas suyas, y vio Dios que le agradaron las ofrendas de Abel, y entonces en ese momento surgió en Caín el deseo de matar a su hermano. Dice acá, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha. Pero tú puedes y debes dominarlo. Eso es lo que le está diciendo aquí el Señor a Judas. Yo sé que tú has hecho una negociación con los sumos sacerdotes, pero tú todavía puedes, Judas, tú todavía puedes no hacerlo, todavía puedes arrepentirte, todavía puedes no realizar, no ejecutar eso. Sin embargo, Judas no escuchó. Si Caín hubiese escuchado al Señor que le dice, mira, el pecado acecha a tu puerta, el pecado está escondido, está agazapado, pero tú puedes y debes dominarlo. Y eso mismo nos está diciendo el Señor hoy. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, una idea, voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice que cuando un hombre mira a una mujer deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio. Entonces uno dice, pero si yo no la he tocado siquiera, ¿cómo así que cometí adulterio? Si no la he tocado. Entonces es que le está diciendo el Señor a esa persona, ojo, revise por qué está usted mirando con ojos, como digo yo, golositos. Había un amigo que decía eso, la miró con ojos golositos. Entonces cuando usted está mirando, si estamos hablando de adulterio, es un hombre casado o una mujer casada. Si usted está mirando fuera de su esposo o de su esposa a otra persona, deseándola en su corazón, ya cometió adulterio. Porque ¿sabes qué? Esa es la primera idea. Le surgió acá y la miró con lujuria, la miró deseándola. Y el enemigo sabe. Y entonces empieza a trabajar, a maquinar qué va a hacer. Y esto fue lo que le pasó a Judas. Judas era ambicioso. Judas era el que manejaba el dinero. Judas sabía que iban a vender, que iban a matar a Jesús. Y por eso fue y les propuso a los sumos sacerdotes, ¿qué quieren que yo haga? Y le ofrecieron, ¿qué? Dinero. No le ofrecieron nada más, le ofrecieron dinero. Acudieron a lo que a él le gustaba. Y el pecado es así. El pecado siempre acecha a lo que a mí me gusta. Porque
Si a mí no me gusta nada, el enemigo no va a llevarme a pecar en algo que no me gusta, ¿sabe? A lo que me gusta. Y entonces está que agazapado, está ahí esperando que uno dé, pero tú puedes dominarlo, dice el Señor. Nosotros podemos decir, listo, estoy teniendo una idea, pero no la voy a realizar. Miremos cómo entonces ese surgió, ¿qué? El pensamiento. Yo voy a negociar, yo voy a vender a Jesús, voy a ir a ver qué me ofrecen. Y por eso les propuso, ¿qué es lo que ustedes me ofrecen si les entrego a Jesús? Empezó a idear un plan. Segundo, empezó a ejecutarlo cuando fue a tomar una acción, cuando fue y les propuso a los sumos sacerdotes qué me dan. Y luego vino otra etapa, otra fase que fue la ejecución. Volvamos al mismo ejemplo del adulterio. Miró la mujer o miró el hombre deseándola en su corazón. Y Jesús dice, ojo, aquí alto, porque si tú miras así, ya has cometido adulterio. Entonces no es que ya la haya tocado, sino que uno sabe para dónde va. Y Jesús sabe y nos advierte, ojo, así nos dice el Señor, cuídense, porque el pecado está a la puerta de tu casa. El pecado está acechando, el pecado está ahí, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes tomar la decisión de decir, no lo voy a hacer. Pero como no lo sabemos, entonces simplemente pasamos a de ese pensamiento pasamos a la acción. Aquí fue Judas y le propuso a los sumos sacerdotes, ¿qué me dan? Siguiendo el ejemplo del adulterio. La miró deseándola en su corazón. Entonces la invitó a tomarse un tinto, a hablar con ella o a hablar con él, y terminaron ejecutando ese plan del enemigo, que era cometer adulterio. Y empezaron a ejecutarlo, a ejecutar. Entonces el plan, el pecado tiene unas etapas, que es una ideación, una acción, una ejecución y un resultado, que es una consecuencia. ¿En cuáles de esas etapas tenemos que nosotros reflexionar y decir, venga, yo tengo que pensar en lo que estoy pensando? Yo tengo enojo, ¿por qué tengo enojo? Para ir al corazón. En mi trabajo es muy triste ver cómo una niña de 16 años, de 18 años mata a una persona, porque no pensó, yo no sé, tengo ira, y no pensó, no se detuvo a pensar por qué tengo enojo y por qué tengo ira. Y es muy triste eso. Y es muy triste lo que Judas hizo. Yo me pongo a pensar, miremos en el Salmo lo que dice, por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos. Está hablando aquí de quién, de Jesús. Ese Jesús que subió a esa cruz, ese Jesús que se dejó golpear, que se dejó crucificar, que se dejó coronar con una corona de espinas, porque para nosotros es un extraño. Para muchas personas, dice acá, soy un extraño para mis hermanos. Pero cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, empezamos a saber qué es lo que nos enseña a través de su palabra. Por eso es que nos dice, conózcanme. El objetivo de nuestra vida debe ser conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque toda la palabra de Él nos está llevando siempre a actuar bien, a hacer lo correcto, a no equivocarnos, a no fallar, a no ofender a Dios, porque hemos sido creados para alabar, para adorar y para servir a Dios. Y ese debe ser nuestro propósito de vida. Pero como no lo conocemos, entonces no realizamos esto que Dios quiere enseñarnos hoy. Es, tú puedes evitar el pecado. Tú puedes, así lo hayas empezado a idear, a ejecutar, tú puedes evitarlo, porque aquí Judas todavía no había entregado a Jesús. Qué bueno hubiese sido que Judas hubiese, cuando Jesús le dice, sí, eres tú, se hubiera dicho, yo me arrepiento y no voy a hacer, no voy a fallar, no voy a entregarlo, no voy a traicionarlo. Pero no lo hizo así, porque ya sabemos que efectivamente lo entregó. Vamos a orar entonces y darle gracias al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque cada día a través de tu palabra nos edificas, nos formas en nuestro espíritu, en esa
en ese sagrario de la conciencia que hay en nosotros, en ese sagrario que tú estableciste en cada uno de los seres humanos, Señor, que es nuestra conciencia para saber qué está bien y qué está mal. Hoy nos estás enseñando, Señor, que podemos evitar traicionarte, ofenderte, que podemos evitar, Señor, pecar contra ti, ofenderte a ti, que podemos evitar causar daños a nuestros hermanos, a nuestra familia, a la sociedad. Ayúdanos hoy, Señor, a meditar en lo que pensamos, a no ejecutar esas ideas que tenemos de dañar a los demás o dañarnos a nosotros mismos por nuestro propio gusto, por nuestro propio placer. Te damos infinitas gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra que tengo que cambiar mi manera de pensar, para pensar como tú piensas, Señor. Por eso hoy te pido que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre cada uno de tus hijos en el mundo, sobre cada una de tus criaturas, para que podamos, Señor, pensar como tú piensas, mirar como tú miras, oír como tú oyes, amar como tú amas, que podamos caminar, Señor, de tu mano. Por eso te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toques con la presencia del Espíritu Santo a todas y cada una de las personas que en el mundo escuchan tu palabra. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.